Pablo le dice a los Gálatas, dice el verso 6 del capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesús para seguir un evangelio diferente. Sobre esto hay mucha tela que cortar. Seguramente voy a pasar algunas semanas metido en esto fuertemente. Y dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Aquí hay mucha tela que cortar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sea maldito. Eso es anatema, maldito. Esto para mí es demasiado fuerte. Demasiado fuerte porque yo creo que es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es una realidad. Lo que estamos viviendo hoy, creo que estamos en medio de una hecatombe. Creo que estamos en medio de una pandemia peor que el COVID-19, peor que la peste bubónica, peor que la fiebre amarilla, peor que la fiebre de España, que mató 50 millones de personas en el mundo hace 100 años atrás, peor que la fiebre amarilla, peor que la malaria, peor que el sarampión, peor que la viruela, peor que el cáncer. Estamos en medio de una pandemia que es peor que todo lo que usted ha registrado en la historia. Ponga todas las pandemias juntas, ponga la viruela junta, ponga el sarampión junto, ponga la malaria junta, ponga todos los tipos de enfermedades que hay juntas y no llegan ni a un cuarto de la pandemia que hoy tenemos a nivel mundial. Tenemos una pandemia peor que lo que teníamos antes. Tenemos gente atribuyendo dones del Espíritu Santo cuando es pura brujería y hechicería y espíritus inmundos de adivinación que están ministrando en los altares. Tenemos un nivel de adoración que se fue sencillamente a las emociones. La adoración de hoy tiene más que ver con luces y humo que realmente con llenar el trono de Dios de alabanza. Desde esa óptica estamos en medio de un cataclismo. Estamos en medio de algo que es peor que la falla de San Andrés. Estamos en medio de la peor miseria de los tiempos. Y cuando yo leía este pasaje, empecé a temblar porque entendí varias cosas que me parecen extraordinarias. Varias cosas que me parecen extraordinarias. Pablo dice, estoy maravillado. Y aquí el verbo que se usa es, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Jesús para seguir un evangelio diferente. Si Pablo está diciendo que hay un evangelio diferente, entonces estamos diciendo que hay una situación que se da desde hace muchísimo tiempo atrás. Hay gente que está creyendo de una manera y de pronto cambia a creer de otra manera. A creer de otra manera. Cuando esta pandemia empezó, parece que todo el mundo se quedó manos arriba. Porque la gente tenía mucho en su cabeza de todo el dinero que iban a recoger este año. Pero como Dios quebró las agendas, como Dios rompió los protocolos establecidos, mucha gente no sabía qué hacer. Empezaron algunos a hacer congresos virtuales y cobraban $100 o cobraban $50. Porque el problema es que cuando el corazón se llena de un deseo desmedido por el dinero, la Biblia lo llama amor al dinero y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando yo empecé a analizar esto, empecé a decir, ¿qué podemos hacer? No crea que es fácil empezar a transmitir y hablar de estas cosas. Esto no te hace popular. Esto va a tener una cantidad de ataques. Terminas una transmisión, alguien te llama y te insulta y te dice una cantidad de groserías. Gente que son enemigos desde la mañana se levantan a hacer cosas porque no tienen otra vida más que pensar en ti. Desgraciadamente esa es la realidad de muchísima gente. Pero estamos aquí
no para ponerle atención a esa tontería, sino para predicar. Entonces, para mí esta palabra tiene un tema. Y el tema es rompiendo las imposibilidades, mirando más allá de la situación que te castra el potencial que tienes. ¿Cómo saber que has alcanzado madurez? ¿Cómo saber que has alcanzado madurez? Cuando llegas a ciertas circunstancias en la vida sin que tengamos mentalidad de injusticia y de tragedia. Ahí sabes que has alcanzado madurez. Cuando llegas a ciertas circunstancias de la vida sin que tengamos mentalidad de injusticia y de tragedia. Porque hay gente que todo lo liga a la injusticia, todo lo liga a la tragedia. Pero una señal de madurez es que tú actúas de una manera diferente a como actúan los demás. Y una señal de madurez es que frente a una circunstancia de la vida y frente a algo que te ocurre en tu hogar o en tu vida personal, sencillamente no actúas con un espíritu de injusticia y de tragedia, sino que te mueves a una dimensión superior. Escuche, porque esto le puede ayudar. La madurez va previendo, escuche esto, la madurez va previendo. No te hace enfocar en lo que ocurrió, sino que la madurez te hace enfocar en lo que estamos construyendo. La madurez no te hace perder el enfoque, sino que más bien mira lo que estás construyendo, porque lo que estás construyendo no se construye de un día para lo otro. Es que si tuvieras que darle vuelta a la manzana, no necesitas prepararte, pero si vas a escalar el Everest, necesitas prepararte. El punto es que tu llamado es tan grande, el punto es que tu ministerio es tan poderoso, el punto es que lo que Dios ha decidido hacer con tu familia y con la mía, con tus hijos y los míos, con tu vida y la mía, es tan poderoso que Dios va a mover ciertas circunstancias para quitar las asperezas, para quitar lo que no tiene y formar en ti el hombre y la mujer que tenga la capacidad de tener madurez. Y ahí es donde Pablo se levanta y dice, ¿quién los convenció tan fácil a ustedes? Es que el ser humano es sensible y es susceptible a creer en las mentiras, claro. El ser humano tiene la capacidad triste de que le es más fácil escuchar las mentiras disfrazadas de verdad que no una verdad que te puede cambiar la existencia para siempre. ¿Hace cuánto venimos hablando de los famosos pactos? Y la gente lo sigue haciendo. ¿Hace cuánto venimos hablando de la gente que dice envíe su semilla, envíe su semilla, envíe su semilla y la gente lo sigue haciendo? ¿Cómo puedes tú meterte en los hogares y decir a la gente que no hagan una tontería como esa? No, la gente lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de despojo. Y en el espíritu de despojo, los predicadores creen que si ellos abren la boca y dicen gloria a Dios, la gente tiene que enviarle dinero por decir gloria a Dios. Porque la gente no logró entender que todo este montón de predicadores no tenían nada que decir. Cuando la pandemia empezó, todos se quedaron en silencio. Si se quedaron en silencio, número uno es porque no eran profetas. Número dos, no tenían palabra en su boca. Número tres, tuvieron que guardar silencio porque todas las tonterías que habían dicho se cayeron al piso. Entonces, si no tuvieron algo que decir antes, ¿por qué tendrán algo que decir ahora? Pero la gente sigue creyendo en ese nivel de tonterías. ¿Cuántos de ustedes están aburridos de que les profeticen? Pero les gusta que les sigan profetizando. ¿Cuántos de ustedes saben que es mejor quedarse en silencio que seguir hablando? Pero les gusta seguir hablando porque tienen problemas de sujetar su vida y tener una vida llena de madurez y llena de capacidad para responder ante las circunstancias adversas. El no tener espíritu de injusticia y de tragedia te va a librar de muchas cosas en la vida. ¿Qué le parece? ¿Usted sabía en qué debemos madurar? Se lo voy a decir. ¿En qué debemos madurar? Número uno, usted tiene que aprender que tenemos naturaleza llena de imposibilidades. ¿Cómo es eso? Tenemos naturaleza llena de imposibilidades. Que usted es una creación perfecta por la mano de Dios, amén. Que usted es un hombre unido, amén.
Que usted tiene poder de echar fuera demonios, amén. Que usted tiene poder para caminar sobre las aguas, amén. Pedro lo hizo. Que usted tiene el poder de ver cosas tremendas, amén. Que tiene el poder de orar por un muerto y que se levante, amén. Pero tenemos una naturaleza llena de imposibilidades. Número uno, no decidimos dónde y cuándo nacer. Eso no lo decidió ni usted ni yo. Eso lo decidió Papá Dios. Usted no decidió ni el día ni la hora en que usted nacería. Ni yo tampoco. Número dos, no elegimos la familia donde naceríamos. Eso no lo pudimos elegir. Nosotros podemos elegir nuestros amigos, pero no elegir nuestra familia. Número tres, usted no decidió su destino. Eso lo decidió Dios. Usted no puede decir a partir de ahora mi destino será este, mi destino será este. No, usted puede tomar decisiones, pero su destino, según este libro santo, está escrito por la mano de Dios. Y ese destino, usted y yo tendremos que darle cuentas un día al Señor por ese destino. Usted está lleno de dones y un día usted y yo tendremos que responder a Dios por los dones que Dios nos ha dado. Y tendremos que responder a Dios por el llamado que Dios nos hizo. Y tendremos que responder a Dios por las habilidades que Dios ha puesto dentro de nosotros. Número 4. No elegimos el planeta donde nosotros viviríamos. ¿Qué está diciendo, pastor? No lo elegimos. Usted no eligió si quedarse aquí o quedarse en otro lado. Eso lo eligió Dios. A eso se le llama preexistencia. Eso se le llama predestinación. Número 5. No decidimos pecar. ¿Cómo? No decidimos pecar. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Quiere decir que usted y yo ni siquiera habíamos nacido cuando ya ese verso existía. Usted ni siquiera era un esperma, ni yo tampoco, cuando Dios encerró que todo el planeta estaba bajo pecado y estaba bajo juicio. Usted no eligió pecar. Según la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y número 6, no decidimos el don que tendríamos, ni decidimos el día y la hora que moriríamos. Número 7. Quiere decir que a esto se le llama las imposibilidades de los poderosos. A esto se le llama las imposibilidades de los poderosos. Y yo pregunto, ¿y por qué Dios hizo que un ser poderoso, que Él se sopló dentro de ese ser, tuviera debilidades? Número 1, para tener dependencia del Creador. Número 2, para reconocer que sobre ti y sobre mí hay uno que está por encima de todo. Escuche esto. Hace unos días me llamó una señora. Creo que está conectada. Me parece haberla visto aquí conectado ahorita en el Instagram. Me llamó y me dijo: quiero que sepa que a mi niña la van a desconectar. También tuvimos un caso idéntico en República Dominicana y hay gente que lo conoce. Pasó en Santiago de los Caballeros. Y la señora me escribe y me dice: a mi hija la van a desconectar. Está pegada a un ventilador. Y es obvio que al desconectarla morirá. Y el Espíritu Santo me puso a mí a abrir la boca y a decirle que la niña no moriría. Pero es que yo no soy Dios. Yo estoy lleno de imposibilidades. Por eso cuando termino lo que tengo que hacer en la madrugada, me tiro al piso a hablar con el Señor. Yo le dije: el Señor me dice que cuando la desconecten ella vivirá. Pero es que yo no puedo sanar a nadie. El único que puede sanar está aquí. Isaías 53 dice que por la llaga de Él fuimos nosotros curados. Y la señora me escribe llorando y me dice: es impresionante, tengo a mi hija en casa. La desconectamos y la niña está viva. Dile a Karen si nos puede ayudar con la canción que le pedimos. La niña está viva. Igual pasó en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. ¿Por qué?
Porque aunque estamos llenos de imposibilidades, tenemos un Dios que todo lo hace posible. Y a Dios le ha placido que ese ser lleno de imposibilidades tenga el poder de abrir la boca, tenga el poder de orar por huesos secos y los huesos secos vuelvan a la vida. A Dios le plació que ese ser lleno de imposibilidades pueda orar por un enfermo y los enfermos sanen. No se sanan porque yo abrí la boca, se sanan porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando yo pronuncio ese nombre, lo que no pasaba tiene que pasar. Cuando yo pronuncio ese nombre, todo órgano enfermo tiene que ser sano. Cuando yo pronuncio ese nombre, todo plan del infierno se viene al suelo. Cuando yo pronuncio ese nombre, entonces ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso tenemos multitudes de enfermos que se sanan. Lo mismo pasó en el programa pasado del domingo. Mientras estábamos orando, alguien tenía un brazo totalmente paralizado y el Señor le levantó y le sanó. Impresionante. ¿Podré yo sanar a alguien? No, porque soy un ser lleno de imposibilidades. Y los seres llenos de imposibilidades solamente pueden recurrir a aquel que todo lo hace posible. Y esto me parece extraordinario. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y lo voy a repetir, ¿quién eres? 6.500 millones de seres humanos. Ninguno tiene la huella digital que tú tienes y que yo tengo. Ninguno tiene el iris del ojo igual. Ninguno tiene ni siquiera el olor del cuerpo. Según la robótica, biogenética y bioquímica, ni siquiera las cadenas de ADN son iguales. Quiere decir que nacen gemelos o nacen gemelas de la misma placenta, idénticos como dos gotas de agua, pero diferentes en el olor del cuerpo, en el iris del ojo, en la huella digital y en las cadenas de ADN. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos alimentados por el cordón umbilical. En el momento que cortan el cordón umbilical, ocurre algo con las aurículas, ocurre algo con la ventrícula, y de pronto la sangre que corría de un lado, ahora corre de otro lado para el otro. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Es una maravilla. Es una maravilla cómo el Dios de los cielos te creó a ti y a mí. Por eso, si un tema tuviera nombre como este, se llamaría Rompiendo el poder de las imposibilidades. Porque es tremendo cuando un ser sabe que a pesar de sus imposibilidades puede correr al Dios que todo lo hace posible. Puede correr a un Dios que puede librar a un hombre de morir comido por leones. Puede correr a los brazos de un Dios que puede hacer que un horno de fuego no te consuma. Puede correr a un Dios que te dice camina sobre las aguas y camina. Puede correr a un Dios que levanta un muerto después de 4 días cuando ese muerto ya hiede. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Parece interesante que estas imposibilidades son benignas, porque aquí se archivan las verdades eternas. ¿Qué es una verdad eterna? Una verdad eterna es que según la Biblia, a la palabra eternidad se le traduciría como Olán. A la palabra eternidad se le traduciría como Olán. Es decir, que nosotros somos pequeños fragmentos de la eternidad de Dios en esta tierra. Nos mintieron cuando nos dijeron que éramos panameños.
Nos mintieron y somos tan peleones defendiendo: yo soy colombiano, yo soy de Costa Rica, yo soy dominicano, yo soy argentino. Mentiras. ¿Por qué? Porque tú no naciste en esta tierra. Tú vienes de otro lugar, y al otro lugar de donde tú vienes se le llama eternidad pasada. Y esa eternidad pasada no tiene que ver con espermas humanos, ni con óvulo, ni con vientre de mujer. Esa eternidad viene del Padre Dios eterno. Y desde esa eternidad llamada Olán, tú provienes de ahí. Por eso es que tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos en esta tierra no para dar vergüenza, ni para dar tristeza, ni para dar lástima. Estamos aquí para caminar sobre serpientes y escorpiones. Estamos aquí para ver la gloria del Dios viviente. Estamos aquí para ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo. Estamos aquí para ver milagros, para convertirte en la máxima expresión de Dios sobre la tierra de los vivientes. ¿Quién eres? Si en casi 7,000 millones de personas tú no te pareces en nada a nadie. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es tiempo de romper esta mentalidad de tragedia, mentalidad de injusticia, mentalidad de inmadurez, mentalidad de que pobrecita, de que pobrecito, mentalidad de andar dando lástima, porque a pesar de que estamos llenos de imposibilidades, tenemos un Dios que dice que al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Por eso el apóstol dice que Dios puso eternidad dentro del corazón de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el final. Según la Biblia, según el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 9 y verso 10, según la Biblia en Isaías, dice que lo primero que Dios hace es el final de tu destino y el final de tu misión. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo es eso, pastor? Lo primero que Dios hace es el final de tu historia y después Dios se devuelve. Por eso hay un hombre en el libro de Génesis llamado José, que Dios le muestra el sol, que Dios le muestra la luna, que Dios le muestra unos rollos, unos manojos, unas espigas. Dios le muestra a sus hermanos sirviéndole. Y usted dice, ¿qué? Dios le muestra a él el final de la historia. Por eso cuando José está metido en el hueco, por eso cuando José está en la casa de Potifar, por eso cuando José está en la cárcel, por eso cuando José fue vendido por sus hermanos, a mí me parece que José dice, bueno, la historia está un poco extraña, porque esto no fue lo que yo vi. Lo que yo vi fue un palacio, lo que yo vi fueron las mejores ropas, lo que yo vi fue la bendición de Dios. Por eso le estoy hablando a usted que ha tenido sueños de grandeza, usted que tiene un llamado, usted que tiene una palabra y el día de hoy está en medio de una tragedia. Usted tiene que sacudirse y decir, ¿sabe qué? No me interesa, porque lo que estoy viviendo hoy es temporal. Yo voy rumbo a tierra buena, voy rumbo a ver la mano de Dios, voy rumbo a ver milagros, a ver prodigios, a ver sanidades, a ver maravillas y a ver la mano de Dios sobre mi vida. Ya me pegó la gritadera, aleluya. Y como que estoy predicando en el culto, hermano. Puede ser esta gorra que está ungida, hermano, gloria a Dios. ¿Qué te parece eso? Por eso cuando alguien dice, o cuando alguien te dice que al sacrificio del Señor hay que añadirle tal cosa, eso es peligroso. Yo no soy legalista ni religioso, menos liberal, pero estoy preocupado cuando la gente dice que al sacrificio de Jesús, entonces ahora hay que ponerse una cuestión en la cabeza para adorar a Dios. Ahora todo el mundo está judaizado. Ahora todo el mundo habla de raíces hebreas. Y yo ayer veía a una gente en una fiesta que tenían ahora, que no la fiesta de las palmeras y toda la cuestión, y los veía danzar. Y estos benditos latinos nunca tuvieron ni la gracia de por lo menos ver cómo danzan los judíos. Porque estos danzan como si fueran por amor a Dios. Si vas a copiar una cosa, cópiala bien. Aprende a danzar.
Aprende a danzar y no hagamos el ridículo. Gente que se pone un talí en la cabeza y ni siquiera tiene idea de qué significa eso. Porque lo único que aprendieron fue de un viejito cubano que anda diciendo cada disparate. Y de una gente loca que vive por allá diciendo cada locura. Y la gente celebra el Shabbat como si fuera lo más grande del mundo, pero el domingo hace lo que les da la gana, el lunes hace lo que les da la gana, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces mejor no celebres ningún sábado, porque si en el resto de días hace lo que te da la gana, no funciona. Y usted mira un evangelio extraño. No, que si te cortas una mechita, entonces ya te ponen en disciplina. ¿Dónde está un verso de la Biblia para decir eso? No, que tú no te puedes bautizar en agua porque tú no has sido casado por amor a Dios. No, que tú no puedes tomar Santa Cena porque tú tienes que ser bautizado. ¿Dónde dice la Escritura eso? Parece que es un evangelio diferente. Mande una ofrenda para que su hijo se convierta. Ese es un evangelio de demonios. Por eso Pablo dice, porque ustedes creen un evangelio diferente. Este es un evangelio diferente. ¿Usted sabía que la mayoría de pastores ni siquiera saben quién es la gente? Pero sí se identifican. Y usted sabrá que usted existe cuando usted en el sobre ponga una cantidad de dinero fuerte. Le aseguro que en menos de 24 horas el pastor le llamará. Y el pastor le preguntará que quién es usted, que qué bendición, que usted fue a la iglesia. A partir de ahí, mientras usted dé poquito dinero, nadie sabe quién es usted. A nadie le importa. Y no les importa si usted vive como le dé la gana. Mientras usted dé billete, ¿cómo se llama? Dice Kevin, Billetowski se llama. Y Pablo dice, ¿quién les enseñó otro evangelio? ¿Quién les enseñó otro evangelio? ¿Cómo es que ustedes no entendieron este evangelio? ¿Quién les enseñó de esta manera? ¿Quién? Pablo dice, si yo o un ángel les anuncia un evangelio diferente, el tal sea un maldito, porque la palabra anatema es maldito. Eso es anatema, es un maldito. Yo solo vine a adorarte. Por eso cuando la gente le añade algo al evangelio, ¿sabe quiénes han complicado el evangelio? Los mismos predicadores, porque el evangelio es sencillo. El evangelio no es complicado. Yo escucho gente que dice, Kevin, Daniel, hay gente que dice, es que es tan difícil servir a Dios. Eso es mentira. Difícil es servir al diablo. A mí Dios nunca me dejó durmiendo en un parque. A mí Dios nunca dejó que yo amaneciera curtido y mal. Nunca. Difícil es servir al diablo que no te da nada y te lo quita todo. Tremendo es servir a un Dios que te da vida, que te da salud, que te dan ganas de correr, que puedes pelar los 32 dientes que tiene y bendecir al Dios de los cielos. Alguien tiene que decir aleluya. Por eso cuando alguien te dice que al sacrificio de Jesús hay que agregarle algo, si no, no eres salvo. Hay que tener cuidado porque eso puede ser anatema y eso puede ser doctrina de demonios. No, que para ser miembro de esta iglesia hay que pagar. Hay que pagar $10 para que tenga un carnet de membresía. El Señor reprenda al diablo. Quédese con esa porquería de carnet. ¿Acaso que Dios pide eso? Por amor a Jesús. ¿Acaso que Dios pide eso? Pero este es un evangelio lleno de normas, un evangelio porque no tienen problemas con legalismo, no tienen problemas con religiosidad. No tienen problema, los predicadores se echan como $40 a la bolsa y por cada locura que dicen que no se cumple ninguna, sacan una ofrenda y la ponen en el altar y corren atrás un montón. Vamos a sellar la palabra. Usted no está harto de sellar palabra y que no se le cumpla nada. ¿O es que a usted le gusta esa tontera? A usted le gusta que lo trasquilen y lo trasquilen y lo trasquilen y lo trasquilen. El primer enfoque no es que debemos de hacer, sino lo que ya somos desde la eternidad. El
primer enfoque no es lo que tenemos que hacer. No, es que si tú ayunas 40 días eres más santo. Es que según este libro ya fuimos santificados. Aquí lo que hay es que bajar los niveles de alma y empezar a madurar y a vivir de una manera distinta y podernos manifestar de otra manera. ¿Por qué te esfuerzas tanto para ser hijo de Dios si ya eres hijo de Dios? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Ay, no, es que yo quiero orar para que Dios esté feliz conmigo. Ya Dios está feliz contigo. Aquí el problema no es Dios, aquí el problema está en nuestra mente. Sigo. Si tú logras registrar no las verdades de esta tierra, sino las realidades de la eternidad, vas a poder ver lo que nunca has visto. Algo impresionante, dijo Kevin, es como no estuvimos en los grandes acontecimientos de la eternidad de Dios, entonces esto nos hace humildes. Usted no estuvo, ni yo estuve, el día que Dios hizo Júpiter, ni Urano, ni Saturno, ni Plutón, ni Marte, ni Venus. Y eso es, estamos hablando del sistema solar que nosotros conocemos, porque allá afuera hay millones de soles. Usted y yo no estuvimos el día que Dios hizo Alfa Centauro. Usted y yo no estuvimos el día que Dios hizo la Vía Láctea. Usted y yo no estuvimos el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, como no estuvimos ahí, esto nos hace humildes. Pero no, es que la humildad no está basada en lo que produjo el pecado. La humildad está basada en lo que produce la naturaleza divina dentro de ti y dentro de mí. Ahí está basada la humildad. Por eso yo le he dicho no sé cuántas veces, humildad no es la muerte del yo o la muerte del ego. Humildad es el desplazamiento del ego. Cuando el ego se desplaza y entonces yo empiezo a poner en el lugar donde el ego estaba y siento ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya no vivo yo, ahora vive el Señor. Padre, gracias. Yo trato de tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Escuche eso. Normalmente trato de tener cuidado. Yo soy como los viejitos, a mí me gusta anotar. No me gustan los iPads ni nada de esas vainas. Porque si aquí se parara un bichito y yo le hago así, lo mato. Con el iPad no puedo hacer eso, hermano. Escucha eso. Escucha eso. El Señor me muestra una multitud de gente. Muestra una multitud de gente oprimida por depresión. Veo muchas personas con depresión, con soledad, con angustia. Con una angustia tan grande. Veo gente que están metidos como en un encierro emocional. Son tantos los años que te gritaron en la cara que no servías para nada. Son tantos los años que te gritaron que tú nunca llegarías a nada. Escúcheme en esta hora. Tenemos casi 400 personas en Instagram. Tenemos 1000, más de 1000 metidos ahorita en Facebook. Quiero que me mires un instante. Dice, pastor, no tengo fuerzas. Yo también he sentido muchas veces no tener fuerzas. Pero si de algo sirve, yo voy a clamar a Dios como clamó Jabes de Galaad por usted. Yo voy a orar en este momento. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob socorrerá su vida en el nombre de Jesús ahora mismo. Usted va a experimentar milagros en este momento. Quiero que sepa que mañana a la misma hora, 7 de la noche Centroamérica, 9 de la noche Nueva York, 9 de la noche Dominicana, 9 de la noche Venezuela, 11 de la noche, serían las 23 horas en Argentina,
10 de la noche, no, 22 horas en Argentina. Mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Usted necesita mañana, aparte del vino y el pan, necesita conseguir más vino, necesita conseguir aceite, harina y sal. Vino, aceite, harina y sal. Vamos a hacer un acto profético mañana. No pregunte para qué, solamente reciba la palabra. Usted tiene mucho tiempo preguntando para qué. Por favor, cállese la boca una vez en la vida y no pregunte. Se lo voy a probar con la Biblia, qué es lo que vamos a hacer. Pero este es un momento de Dios. Espíritu Santo, tócales ahora. Tócales ahora. Trae sanidad y rescate. Trae rescate ahora. Trae sanidad a las heridas. Trae sanidad a las heridas en el nombre de Jesús. Glorifícate ahora. Glorifícate ahora en el nombre de Jesús. Glorifícate ahora. Glorifícate ahora. Hay una mujer que fue al médico el día de hoy. Hicieron una biopsia y hoy fue a buscar los resultados y le dijeron que dio positivo. Usted tiene células cancerígenas y la biopsia que sacaron dice que usted tiene cáncer. Si yo soy hombre de Dios, esta misma noche el Señor quita el cáncer de tu cuerpo. Esta misma noche Dios quita el cáncer de tu cuerpo y eres libre en el nombre de Jesús. Esta misma noche Dios pone su mano de poder sobre ti. Veo como si fueran llagas en una pierna, como si fueran huecos, como si fueran úlceras. Y el Señor empieza a sanar en este momento. Hay una persona que está convulsionando y va en un auto. Eres libre de todo espíritu de muerte. Alguien va corriendo en un auto y van escuchando esto. Y alguien va en una situación difícil. Ser libre en el nombre de Jesús. Hay un hombre en un taxi con una camisa blanca, con unas rayitas azules. El Señor me dice que ese hombre, tú eres evangelista, tú eres evangelista. Levántate de las cenizas hoy y sé libre en el nombre de Jesús. Yo solo vine a adorarte. Sean libres. Les bendigo en el nombre de Jesús.